Muy buenos días, ¿cómo están aquí? Feliz de estar un viernes 2 de mayo aquí en mi casa. Fabuloso. Todo dormía de un modo impresionante. Los niños sin colegio. Niños sin colegio, sí. Niños sin colegio en la universidad. Son lindos, pero lindos, tienen que Pero aquí descansar. estamos, aquí tienen un descanso merecido, por Un supuesto. descanso muy merecido. Oye, Pato Fernández no está, po. Vas. ¿Te acordáis que? Vas, que iba no sé dónde, ya no me acuerdo, ¿no? Sí, pero ya no me acuerdo. Alguna poco. cosa Metió tenía. una chica que tenía que hacer no sé qué Claro. cosa. Pero está Jimena Jara con nosotros. ¿Cómo está Jimena? Buenos días. Oli, voy a tratar de hacer mi personaje más Pato Fernández posible. Personaje más clínico, ¿ah? ¿Qué tal? Claro. Uy, Dios mío. Dios mío. ¿Dónde vamos a llegar? Parte tú con la joyita mejor. Oye, Así Jimena Jara prepara el personaje. se está acelerando la discusión del FES, el Financiamiento de Educación Superior, que es el proyecto que presentó el gobierno el año pasado, el presidente en El cadena- reemplazo del CAE. el reemplazo del CAE que presentó el presidente el año pasado en cadena nacional. Y se está, por decirlo así, levantando la discusión propiamente tal por el tipo de problemas y el tipo de, en fin, de argumentos que hay de lado y lado. Me interesaba llamar la atención sobre dos problemas que han sido notados. Hubo una carta en el Mercurio hace algunos días de 17 académicos destacados sobre este tema. Aclaro que yo trabajo en una universidad para que no quede ninguna duda, pero dos tipos de problemas me interesaba notar o llamar la atención en el proyecto que está presentando el gobierno. El primero tiene que ver con, hay una discusión semántica, pero más allá del concepto, el hecho es que las personas que se acojan al FES y que no estén adscritas a gratuidad, muy probablemente muchas de ellas terminen pagando mucho más de lo que habrán recibido. Se calcula que hasta 2 o 3 veces eventualmente. Lo que es más o menos equivalente a un impuesto a los graduados. Hay una discusión respecto a si impuesto no es lo que me interesa aquí, pero vamos a sobrecargar a la clase media con una retribución mucho más alta de lo que han recibido, lo que no sé si es que sea lo más sensato hacer en este minuto. Y lo segundo, y que me parece casi más delicado que lo primero, es que el FES le va a otorgar al Estado una potestad mucho mayor de la que tiene hoy, que ya tiene con la gratuidad, que tiene que ver con la fijación de precios y con la fijación de cupos en las universidades. Hoy día estamos todos muy atentos, con buenas razones, a lo que pasa en Estados Unidos con la autonomía de las universidades, ¿no? Cuando los gobiernos de turno tienen ideas distintas o están en contra de lo que están haciendo ciertas instituciones, pueden presionar, ¿no? La gratuidad en Chile, que es una política pública que uno podría discutir su pertinencia o no, pero que en fin ya está, ha tenido problemas para las universidades que se han adscrito a ella precisamente porque como el Estado tiene otras prioridades, fija los precios no de acuerdo a los valores reales, sino que los fija de acuerdo a su propia disponibilidad presupuestaria, lo que ha afectado gravemente a las universidades adscritas a la gratuidad, como lo reconocen todos los rectores de todas las universidades que están ahí. Este problema con el FES solo se va a radicalizar. Y por tanto la autonomía de la universidad va a sufrir más perjuicio porque van a terminar dependiendo de un funcionario del ministerio que le va a fijar el precio y le va a fijar los cupos que puede recibir. Y yo me pregunto si es que queremos eso. Funcionario sea el gobierno que sea, digamos. Eso es lo que quería decir, Claro. da lo mismo. O sea, imagínense que está gobernando su peor enemigo, digamos. Eso es lo que hay que imaginarse en estos casos, ¿no? Es que es cierto. Sí, pues Si sí, para eso están las sí. instituciones, digamos. Y por tanto yo creo que por esos dos motivos es un proyecto al que habría que mirar mucho más de cerca, porque va a afectar a la clase media chilena de modo muy fuerte, haciéndole pagar un impuesto por muchos años, y segundo, puede afectar gravemente la autonomía y el financiamiento de la universidad, que terminan, obviamente, cuando tienen menos recursos, afectando su calidad, si esto no es ningún misterio, no, que es lo que ha pasado, de hecho, en las universidades adscritas a la gratuidad. Quienes defienden el FES dicen que no es un impuesto, que no se trata de eso. Bueno, así lo ha expresado el gobierno también. Jimena Jara. Oye, ya, yo encuentro que los puntos que pone Daniel son súper, o sea, hay que mirarlos súper fuertemente, muy de cerca. Hay efectos también que ha tenido la gratuidad más allá del acceso de amplios grupos de personas que no podrían pagar una carrera universitaria, pero que también han implicado algún tipo de problemas financieros para las universidades y que obviamente hay que corregirlos y entonces es una cuestión que hay que monitorear de cerca. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes que mirar. Una tiene que ver con cuál es el efecto de este sistema para las universidades mismas, como lo que tú dices, de los cupos, de los precios y qué significa eso para el sistema universitario público en total y las adscritas a la gratuidad, no son solo las públicas. Y otra cosa es qué significa esto para la gente. A mí me parece súper interesante. El otro día escuchaba a una académica del University College of London que decía que este es un sistema súper promisorio porque básicamente se paga en función de las rentas que se tengan y se paga hasta un 8% que se deja de pagar en caso de cesantía. Es decir,
el gran avance de este FES es que termina con la morosidad universitaria, con esa idea de que yo estoy endeudado con la universidad y estoy reventado por la deuda universitaria, como lo estaría, por ejemplo, con un crédito habitacional, ¿no? Y eso cambia radicalmente. A mí me parece que ese es el fuerte de este cambio, porque no viene a reemplazar la gratuidad, no viene a sacar la gratuidad de ahí, tampoco es gratuidad. Y obviamente que puede haber ajustes, que a mí me parece súper interesante lo que tú dices de cómo esto, por ejemplo, perfila las carreras universitarias o cambia el modo en que las universidades hacen docencia y sobre todo hacen investigación, ¿cierto? Y ahí hay una cuestión, un giro más que hacer. Nosotros no queremos universidades que solo hagan clases, queremos universidades que también investiguen. Y entonces es toda una conversación súper pertinente, dado además que vamos a hablar de cómo vamos a repartir los recursos públicos, que parece que son cada vez menos y tendientes a la convergencia, dice la directora de presupuesto, que no es otra cosa a la baja. Sí, lo que dice Jimena se podría resolver todo con un crédito contingente al ingreso. Lo que pasa es que el gobierno eso no lo quiere poner, pero sería tan simple como poner un crédito contingente al ingreso, de modo de que tú pagues lo que efectivamente recibiste, no tienes por qué pagar 2 o 3 veces más, digamos. Y por eso que la discusión sobre si impuesto o no, bueno, si hubiese impuesto o es crédito, pero no sé qué tercera cosa podría inventarse. Ahora, Claro, y el mecanismo se convierte en un impuesto, según sus críticos, precisamente por problemas de estrechez fiscal, digamos. Y para hacerlo, efectivamente, de hecho, con este proyecto es donde comienza el concepto de autocontenido, exactamente, que exactamente. enarbola el gobierno. Autorrevolvente, dijo alguna vez también, ¿se acuerdan? Sí. Revolvente y autocontenido. Revolvente autocontenido, bien. Es como un tipo de Dolby, Sí, ¿no? sí. Es como Ahora, un remedio. dicho Remedio todo eso, revolvente y autocontenido. dicho todo eso, el problema, por formularlo más explícitamente, es este. Hoy día los deciles que no están en gratuidad pueden hacer un copago para la universidad. Claro. Y esos recursos para la universidad son fundamentales para tener universidades que no solo hacen docencia. Eso es lo que se va a prohibir con este proyecto, lo que se está prohibiendo. Y el Estado no tiene, porque tiene otras prioridades y me parece muy bien, porque ya gastamos mucho en educación superior, el Estado no puede reemplazar esos recursos. Y por tanto vamos a tener un deterioro neto en calidad, porque esa plata no va a estar del mismo modo. Ese es todo el problema. Claro, porque lo que le va a llegar como copago, que va a llegar por la vía del FES, no por la vía del bolsillo del Va a ser menos. estudiante, El va a Estado ser no menos lo puede. plata. Y por Porque favor, va a estar regulado de acuerdo exactamente. a esta Y estructura. yo no creo que el Estado deba ponerlo porque el Estado tiene otras prioridades. No. Pero naturalmente, como tiene otras prioridades, va a poner menos de lo que se está gastando hoy y por tanto va a haber un Claro. deterioro en la educación universitaria en Chile. Claro, Eso es es un problema evidente. distinto, de otra naturaleza al del sistema, Exacto. cómo se Son paga. dos digamos. problemas Son distintos. dos problemas Efectivamente. distintos. Jimena Jara, joyita. Oye, Sí, joyita. se ha hablado un montón, lo habló en el Rat Pack la Paula, pero yo igual quiero hacer un foco en la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que tenía 8 comisionados expertos, 4 de derecha, 4 de centro izquierda, y que fue acordado, o no acordado, pero en el fondo tuvo su voto positivo de 7 de esos 8 comisionados, solo una disidencia, que básicamente ha sido también, esa disidencia, ha sido quien más ha hablado de este tema, el resto ha estado muy cuadrado con el acuerdo, ¿no? Entonces, mi foco tiene que ver con el tremendo mérito, que es que personas de distintos signos y de manera tan transversal se pongan de acuerdo en un tema tan conflictivo históricamente como ha sido el conflicto en la Araucanía, que es un conflicto del Estado de Chile, no es un conflicto con el pueblo mapuche ni del gobierno, es un conflicto de Estado y ha sido mirado como un conflicto de Estado. Y yo aquí voy a hacer varios reconocimientos. Uno, a la comisión parecida que instaló el propio Moreno en el gobierno de Sebastián Piñera y que se vino al suelo a propósito del asesinato de Camilo Catrillanca, pero que iba funcionando como el esfuerzo, y yo lo digo muy responsablemente, como el esfuerzo probablemente más serio que se haya hecho en las últimas décadas de una conversación abierta. Ese es el espíritu de acuerdo que se retoma en esta comisión que sesiona desde el 2023 y se invita al propio Alfredo Moreno, no por nada, como un gesto simbólico, en la idea de que gente que no es capaz de sentarse o no ha sido capaz o no ha tenido la instancia de sentarse a conversar muy frontalmente sobre este tema pueda hacerlo, ¿no? Entonces, recordemos además que esta
comisión tiene una serie de diálogos que terminan involucrando a más de 5.000 personas en la Araucanía, ¿no? Que involucra a los empresarios, a los agricultores, que es básicamente la parte disidente hoy día, a los pueblos indígenas, a los colonos, a las víctimas, y los temas que aborda son temas súper difíciles: justicia y reconocimiento, reparación integral a todas las víctimas, tierra y territorios, desarrollo territorial, institucionalidad. Entonces, se habla de la pobreza de la zona, del desarrollo económico de la zona, de la situación de seguridad de la zona, y entonces me parece que no queda ningún tema afuera. Más allá de que el acuerdo no haya sido total y que esta era una regla autoimpuesta, que no determinaba el éxito o no de esta comisión, y también esperando que se entregue el informe, porque no conocemos los contenidos, yo quiero reconocer sobre todo a aquellos que fueron capaces de sentarse en esta mesa y dar lo mejor de su trabajo, y aquí un reconocimiento especial a Carmen Gloria Aravena, senadora republicana, que, claro, hasta hace hasta como 2 anteayer, días, claro. que decide, y además con una presión gigantesca, ¿no? Decide renunciar a su partido para poder hacerse parte de este acuerdo histórico, y también que como esto me genera una sensación de mucha como optimismo y por el altruismo de la gente que ahí sinceramente está trabajando. Quiero creer que incluso la parte disidente trabajó con muchísima seriedad, como lo dijo hoy día el subsecretario acá. Así lo dijo Víctor Ramos, el subsecretario del Interior, que estuvo más temprano. Pero me genera también bastantes angustias respecto de reacciones pequeñas y también de presiones, ¿no? Porque sabemos que en este mundo hay hartas presiones, pero decirle a tu representante en una comisión, sin conocer el acuerdo, que si tú votas a favor de ese acuerdo, está fuera del partido, es súper extremo y habla de la voluntad y de la falta de voluntad para participar de grandes acuerdos nacionales que no son de un gobierno, son del Estado. Es una primera cosa. Y segundo, me sorprende enormemente la reacción primera de la candidata presidencial Evelyn Matei, que consultada sobre lo que ocurre, lo primero que dice es que si no se dice terrorismo, esto no sirve. Nosotros no sabemos si se habla de terrorismo. Sabemos que se habla de actos terroristas, eso lo ha dicho alguien. No sé si la palabra está o no está, no sé si es factible ponerla o no ponerla en su votación en el Congreso, donde va a ser sometida también probablemente a modificaciones. Pero me parece muy sorprendente que cuando una candidata presidencial tiene 4, digamos, comisionados expertos que son más o menos de su sector, y 3 de esos le han dado el vamos a ese acuerdo y lo han adherido a él, su primera reacción sea, yo no sé nada. En el Partido Republicano niegan que hayan ejercido esa presión sobre Carmen Gloria Aravena, pero la propia senadora Aravena fue Ella la que lo dijo, claro. fue la que lo dijo. Oye, pequeña Daniel. cortilla política, pero después voy a comentar, ¿no? Cuando nosotros pensamos que los partidos, cuando quien renuncia al partido debería perder el escaño y que el partido debería tener más poder, ojo que también se aplica para estas cosas. Claro. O sea, con una ley más restrictiva que le da más poder a los partidos, lo digo en abstracto, no estoy pensando en esto porque hay 2 versiones, pero bueno, ¿el partido tiene poder o no tiene poder para este tipo de cosas, para quitarle el cupo a alguien que no está siguiendo las políticas del partido con la ley antivínculos? Porque entiendo que la senadora Aravena, si es que renunció, no puede ir a la reelección. No puede. No puede ir a la reelección, por tanto está pagando un costo alto. Altísimo. Lo que en un sentido habla bien de ella, que tenía una convicción. O sea, está pagando con su cargo. Está pagando con su cargo. Okay. Pero ese era un punto político porque le queremos. No puede ir si no por el Partido Republicano. Exacto. Si le queremos dar más poder a los partidos. La podría invitar como independiente. La podría invitar como independiente. Creo, okay. Sí. Si le queremos dar más poder a los partidos, van a ocurrir este tipo de cosas. No estoy diciendo ni que esté bueno ni que esté malo, sino que hay que tenerlo en mente Hay que tenerlo en mente, porque después sí. es que decimos, ¿cómo es posible que los partidos hagan esto? Bueno, es porque tienen más poder. Me cuesta pronunciarme, aunque entiendo todo lo que dice Jimena, y yo creo que es Ahora, una. para efectos prácticos en esa ley, la senadora Aravena no sería senadora desde hace mucho rato cuando se fue de Bópoli. Cuando se fue de Bópoli, efectivamente. Yo estoy de acuerdo en que una buena noticia en que hayan 7 personas sobre 8 que se pongan de acuerdo en algo. Me cuesta decir mucho más porque como no tenemos el texto, claro, es un poco difícil. Dicho eso, a mí también me parecen atendibles los motivos que ha dado, pero que no los puedo confrontar con el texto porque no existe. Sebastián Navellán, entiendo que era el comisionado que no firmó. Me parece que da razones que al menos habría que ir a mirar de cerca, pero hay que confrontar con el texto, pero como no lo tenemos... Pero las razones que él da no son que no se diga la palabra terrorismo, entiendo. No, él va por otro sino lado. que él habla va por como la de las entrega tierras. y por el informe y por la eventual ausencia
ausencia de un informe financiero para saber cómo se paga todo esto. ¿Cómo se paga? Exacto. Y son cosas que hay que ir a mirar, por supuesto. Y catastro geográfico, digamos. Claro, ahora yo creo que esto se va a concurrir en un momento lamentable, que es que, claro, qué difícil era que una cosa así funcionara en un año electoral. Sí. Y yo creo que eso es lo que va a teñirlo todo. Yo no puedo sino lamentarlo, porque este es un problema de más largo plazo. El año electoral va a pasar y la Araucanía va a seguir ahí, y los problemas de la Araucanía van a permanecer. Pero claro, me cuesta pensar que en las semanas que vienen y en los meses que vienen el tema no va a ser completamente electoralizado. Y supongo que Evelyn Matei está pensando exactamente en ese público, aunque me parece que para decir cualquier cosa seria sobre esto, insisto, habría que esperar conocer el texto. Ahora, no Eh, hay, o sea, yo me imagino que el gobierno va a intentar ponerlo en tabla lo antes posible, pero también el Parlamento tiene ahí una posibilidad como de ver cómo lo administra. Efectivamente, estos temas, como lo dijo el subsecretario, no deberían ser mirados con ningún tipo de cálculo político. Este es un tema de Estado, ha sido tan difícil. A mí me parece que esta es la comisión que ha llegado más lejos y todos los gobiernos han hecho su comisión, mejor, peor, pero todas han hecho una. Entonces, ya tenemos esto, no lo perdamos en la contingencia. Eso es lo único que a mí me parece que debería darnos angustia. O sea, hay una zona, esto es referente a 3 regiones, ¿no? Uno dice la Araucanía, pero son 3 regiones y estas zonas están sufriendo rezago, entre otras cosas, por la violencia política. Entonces, es una zona llena de riqueza y llena de pobreza. Hagámonos cargo. Jimena Jara, Daniel Mansuy. La conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central. Hacemos el saludo para nuestros auspiciadores y seguimos con esta conversación con Mansuy y Jara. Con 13 conversamos de política y actualidad hoy con Daniel Mansuy y con Jimena Jara. El ministro de Justicia acá en la mañana en Tele 13 Radio ha dicho sin ninguna duda, pero sin ningún asomo de duda, que se trata de un acto de violencia política, la publicación. Performance y la publicación de esa misma performance de colgar 2 muñecos de trapo con suásticas nazis y los nombres de Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Es una publicación hecha por las juventudes de su propio partido, del Partido de la Juventud Comunista. Violencia política, dice el ministro de Justicia. Sí, yo debo decir que estaba escuchando la entrevista y me sorprendió gratamente, también debo decirlo, porque yo pensé que lo iba a criticar, pero que iba a establecer un matiz o que iba a decir algo, así que muy bien por el ministro. Dicho eso, no quita lo grave que es que la juventud de un partido de gobierno, que tiene una candidata a la primaria para seguir gobernando Chile, o sea, gente que ejerce responsabilidades públicas, los comunistas con todo derecho, por favor, están en diversos ministerios, digamos, es una imagen de una violencia inaudita. Es una imagen de una violencia que uno no quisiera ver ni siquiera en imagen, como imaginación, como mero supuesto. Y yo creo que habla mal de lo que está pasando en la juventud comunista el hecho que esas imágenes pasen algún filtro, porque supongo que algún filtro pasan, porque las ideas están para discutirlas, tenemos adversarios en política, hay ideas que no nos gustan, hay ideas con las que combatimos, hay ideas con las que discutimos, hay gente con la que tenemos desacuerdos profundos a veces. Pero claro, esa manera me parece completamente fuera de lugar y por favor, no es mi doctrina ni es mi principio, pero bueno, los comunistas suelen quejarse mucho del visceral anticomunismo que habría en Chile del que ellos serían víctimas. No lo cultiven, muchachos, no lo cultiven tanto, porque bueno, ¿cómo quieren ustedes que la gente que simpatiza o que vota por esos 2 candidatos no tenga algún sentimiento, no sé cómo llamarlo, anticomunista después de eso? No me parece muy sorpresivo ni muy asombroso. Entiendo que la Jota va a hacer una declaración después, Jimena. No sé si va a ser una declaración después, pero... No era una pregunta, era una afirmación. Creí que estabas tratando de confirmar esta información. El vocativo era para darte el pase. Ya, muy Queremos bien, saber cuán muy informada hábilmente. está Jimena respecto Claro. a la interna de la Jota. Mira, mucho, no. Ya, 2 cuestiones. La primera es juventudes comunistas que como colgando estos 2 monos de cabeza. Y sacan, porque una cosa es que lo hagan, que ya, ok, no, pero además lo fotografían, que también no, Y vamos y a un luego tercer paso. lo publican en sus redes sociales, que luego súper no. Juventudes socialistas, en un nivel menor, pero también me parece a mí decidor, publicando el cumpleaños de Lenin como el cumpleaños del líder al que queremos tender. Una cosa es respetar el trabajo de Lenin en lo filosófico, discutirlo. Ok, no hay temas vetados acá.
pero ¿es el liderazgo que el socialismo quiere reivindicar Socialismo democrático. en el 2025? Lo dudo. Tercera cosa, Juventudes Republicanas, 11 de septiembre. Le agradecemos a los soldados la gesta patriótica, no sé qué. Entonces, me preocupa lo que pasó ahora, pero sobre todo me preocupa la deriva de las juventudes de estos partidos, que parecen estar solas, tomando decisiones mucho más radicales que sus propios partidos. Entendiendo que son Me acuerdo que se comentó un montón para el 11 de septiembre las fotos. muchísimo. Porque eran unos cabros bien jóvenes. ¿Te Sí, acordás de o sea, eso? que no tenían experiencia ni memoria alguna de esto, sino que era simplemente, habían nacido mucho después, Pero Entonces, mucho después. La reivindicación de la radicalización y de formas de campaña y de formas de proselitismo político así de violentas es una cuestión que, por un lado, no se puede admitir, pero por otro lado parece que hay una cuestión que está pasando, hay una tendencia, ¿no? O sea, la radicalidad Estamos está pagando. Estamos jugando con esto porque las redes sociales son un driver poderoso. Entonces, estas cuestiones rinden mucho, se vuelven virales rápidamente. Pero, ¿qué significa esto en las juventudes de los partidos en Chile? Esa es una primera cuestión que a mí me preocupa enormemente, que por supuesto me queda grande para responderla, pero que creo que hay que ponerle atención. Y una segunda cosa es que probablemente ustedes y todos nuestros auditores son muy jóvenes como para recordarlo, pero 1982, en Argentina, las elecciones estaban prácticamente ganadas para el peronismo, las primeras elecciones democráticas después de la dictadura. Y en una manifestación política, una tríada de personajes políticos famosillos, ni siquiera súper famosos, tenían un ataúd con el nombre de Alfonsín y su sigla de la Unión Cívica Radical y lo quemaron en la proclamación de su candidato, que era el que iba ganando esas elecciones. Pero vaya memoria la tuya. No, hago clase de comunicación política, entonces de esto. Pero este es un caso típico Mira, de cómo hechos de campaña cambian el curso de las elecciones, ¿sí? Y entonces el repudio fue tan grande, porque ese momento se captó en la prensa, se mostró en la prensa, y el voto se dio vuelta. Y Alfonsín fue el primer presidente de la democracia en Argentina, no habiendo sido el favorito hasta poco antes, ¿sí? Entonces, ojo con el proselitismo violento, porque puede tener consecuencias que nosotros no estamos viendo. Entonces, no convirtamos, ¿qué me parece a mí? Kaiser y Kast son dos personajes que a mí me parecen altamente nocivos para la política chilena, altamente nocivos para la democracia, incluso. No los convirtamos en víctimas de nada. y para De ser nada. y para ser preciso, digamos, lo que te parece nocivo son sus ideas. Me parecen nocivas sus ideas. Su Me idea, parece pero- nociva su idea Pero de no la las democracia. personas. No, claro. Y por lo tanto, para poder mostrar cuán nocivos son, me parece que es necesario exponerlos a ellos en sus ideas y en su nocividad. No convertirlos en víctimas de violencia política, porque eso es un sinsentido. Entonces, me parece fatal. Creo que está malo y realmente va en contra del ideario de izquierda incluso. Oye, interesante preguntarse a quién le están hablando. Yo creo que efectivamente la radicalidad paga. Los más jóvenes siempre son más radicales, es normal, pero hoy día parece haber un fenómeno un poco distinto, un poco más marcado en el sentido de que la radicalidad paga. Y paga mucho, y los jóvenes parecen tener algún ansia de radicalidad del O sea, tipo que rinde, sea. dices tú. Claro. Rinde, claro, rinde. Entonces, supongo que están hablando de sus mundos. Dicho eso, no es el único mundo, y por eso esta otra pregunta interesante, porque es obvio que una foto así, me parece a mí, pone en problema a una candidata que va a una primaria en pocas semanas más. Entonces, como problemando a tu propia candidata. O sea, ahora Yo todo el supongo mundo que va a ir a Jiménez- ponerle el o sea, micrófono La a pregunta Janet que le va a hacer a Jara Jiménez y la- Jara va a ser, perdona, A Janet Jara. a Janet No, Jara, a mí perdón. tú me preguntas, yo te digo Perdón. que no estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Disculpa. A la Jimena candidata Jara Janet no ha Jara. dudado en condenarlo. Disculpa, tuve una confusión. A la candidata Janet Jara efectivamente le van a ir a preguntar esto y va a tener que hablar de esto y va a ser incómodo para ella. Yo supongo que no le quedará otra que marcar distancia, pero sería pero va a ser un momento incómodo en el que podría haber hablado de otra cosa y va a terminar hablando de esto. Exacto. Entonces yo no sé a quién le están hablando, pero es interesante mirarlo esto de cara a lo siguiente. ¿Cuánto en este sistema político o en este
más que sistema político, en este escenario social tan fragmentado, cada mundo le está hablando exclusivamente a sus propios nichos y cuesta mucho ir a conversar a otros sectores, cuesta mucho ir a cruzar ideas, porque claro, si es que tu carta de entrada para conversar conmigo es ponerme esas figuras, bueno, estamos en guerra básicamente. Y ojo, estamos en guerra a muerte, porque tú estás expresando cierto deseo de que algo así ocurra, algo así te parecería deseable, aunque fuera en el imaginario. No estoy diciendo que lo vayan a ejecutar, ¿no? Pero yo no tengo nada que conversar con alguien que pone una figura mía así, ¿no? Y valdría lo mismo al revés, por favor, ¿ah? Y entonces ahí no hay discusión democrática ni deliberación alguna. Ahí nos vamos a otro terreno, nos vamos a jugar otro juego, que no sé si es el más deseable, ni el más recomendable, ni el más estimulante. Sí, y porque además tú pones en problema, o sea, no hay aquí una línea de campaña, y esto es importante, porque es un momento electoral, o sea, no es un momento en el que la juventud socialista, juventud comunista está reivindicando su propio ideario nada más. Tenemos una candidata, y la candidata dice, Chile tiene que perderle el miedo de votar por una mujer comunista. O sea, tenemos que perderle el miedo a que haya un comunista presidiendo este país. Yo no sé cuánto ayuda esta foto a que la gente pierda el miedo. Mirando abajo del agua, yo no tengo ninguna información respecto a lo que está pasando al interior del PC, pero hay información que circula según la cual en el PC no le quieren facilitar la vida a la candidata Jara. No sé si es que hay que leerlo así, pero también se podría leer así, pero sí, habría que verlo. Pero es parte de lo que está pasando en el PC, digamos, de que hay mucha gente que no le quiere facilitar la vida ni la quiere ayudar. Y es parte de sus problemas, de hecho. Sería sorprendente. Tan sorprendente como que, perdón la digresión, pero lo que era un temblor, yo creo que ya podemos hablar de un terremoto. 7.5 es la actualización del sismo que se ha sentido en unos 200 kilómetros al sur de Puerto Williams. Está el epicentro. Y Senapred ha levantado una alerta de tsunami y ha solicitado evacuar el sector del borde costero de la región de Magallanes. Esa es la información. Evaluado el borde costero de la región de Magallanes por este terremoto de 7.5 que se ha sentido con epicentro a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams. Es una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. Se han ido precisando los datos que se han conocido tanto en la magnitud como también en la profundidad que cambió. Así que vamos a estar atentos a qué ocurra y a qué otra información. Y si hay afectación, efectivamente, en el extremo sur de Chile, si esto se tiene que haber sentido, es imposible que no se haya sentido en Puerto Williams por de pronto y en todo Magallanes. Y Tierra del Fuego seguramente también. Claro. Y toda una zona tan expuesta al agua, ¿no? O sea, además, como muy nervioso, claro, eso. O sea, un maremoto es una cuestión muy grande, muy poderosa, muy fuerte en esa zona, como dice la Jimena. Nos quedan algunos minutos. Una palabra sobre el funeral narco del otro día, del miércoles, de extremo riesgo, y que vuelve a poner el asunto de la custodia de carabineros en Lisa en una situación como esta. Daniel. Sí, y si la llevamos un poco más atrás, este funeral narco se produce después de aparentemente un ajuste de cuentas que tuvo lugar el domingo, si es que recuerdo bien, donde quedó afectado el centro de salud, porque fueron a buscar a esta persona y se dañó el centro de salud, que quedó cerrado por lo menos un día, pero no sé si más. Creo que un día entero. Dos colegios cerrados de esa zona el día lunes, no sé si el día lunes y martes, o por lo menos el día lunes, y por tanto una afectación total a la seguridad entera de la zona, y luego el funeral hecho con toda la parafernalia y la protección policial que conocemos, si es que no estamos conscientes que tenemos un problema grave ahí, y por favor aquí conectando con algunas cosas que conversábamos antes, siempre nosotros tenemos la legítima duda de cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar por seguridad. Y todos nosotros pensamos que nuestra libertad vale mucho y que nuestra seguridad también, y quisiéramos encontrar una ecuación donde estos dos bienes pudieran estar protegidos a la vez. A las personas que esta semana no tuvieron centro de salud, no pudieron mandar a su niño al colegio, no pudieron salir a la calle, tiene un funeral narco con el cual está toda la atención policial desviada ahí, lo que significa cuando un policía está en un lugar, deja de estar en otro. Yo me pregunto qué significa esa ecuación de libertad y seguridad, porque ya no tienen tanta libertad y por tanto como que esa ecuación se vuelve un poco absurda, digamos. ¿Ah? Y eso es lo que da lugar a cierto tipo de discursos en estos temas, que no son los más sanos, pero que a esa gente le hablan. Porque esa ecuación perdió sentido para ellos, ¿no? ¿De qué libertad y seguridad me está hablando si no tengo ni la una ni la otra, ¿no? Y por tanto está dispuesto a sacrificar mucha libertad por seguridad, porque hoy día no tienen libertad.
Y yo creo que si no nos tomamos en serio eso y no lo ponemos realmente arriba de la mesa, no nos quejemos después cuando esos discursos le vayan a hacer sentido a esa gente, porque le van a hacer sentido por un motivo que conocemos y que tenemos arriba de la mesa hace mucho tiempo. Eh, y yo creo que eso no nos vamos a poder lamentar después cuando eso ocurra, si es que ocurre. Yo espero que no ocurra, pero para que no ocurra tenemos que hacernos cargo de este tema, digamos. Es muy fácil desde otros lugares de la ciudad hablar de seguridad y libertad y de esa ecuación, pero en fin, lo que pasó este fin de semana en Quilicura te habla de que hay gente que no tiene ni libertad ni seguridad. ¿Jimena? A mí me saltan todas las alarmas, estando muy de acuerdo con lo que dice Daniel. Me saltan todas las alarmas cuando veo las declaraciones de los vecinos también, o sea, además de lo que ocurre como con la comunidad de Quilicura en general, que le cierran los servicios, los niños no van a clase, todo se detiene porque hay un funeral narco que es extremadamente peligroso en sí mismo como funeral. Pero además, los vecinos inmediatos de esta persona asesinada, baleada, lo defienden. Y lo defienden así. Yo voy a sacar una cita de una vecina que dice, él era un peligroso narcotraficante, pero mantenía la seguridad en la población porque no quería que Carabineros entrara en su territorio, ¿no? Alguien dice, jamás ha habido una encerrona o un portonazo por la calle Ismael Briceño. No sé qué va a pasar ahora. Y otra vecina dice, el único que puede juzgar es Dios. Yo me quedo con el Carlos que conocí. Excelente vecino, preocupado de nuestra seguridad, generoso. Entonces, además les celebraba los cumpleaños, las navidades. Este narco poderoso, muy peligroso, cuyo estatus es conocido por los vecinos. O sea, los vecinos saben lo que hace. Pero sin embargo, cuida la seguridad en su cuadra, lo celebra, hace benefacción social. Él es el tejido social. Él mantiene la seguridad porque no quiere que entren los carabineros a su territorio y se porta como el patrón de su territorio. Eso es lo que está pasando. Claro. Él es el que hace Él provee servicios. lo que el Estado no alcanza a hacer, ¿cierto? Yo no voy a decir que no hay servicios del Estado, hay servicios del Estado, pero él pone este tejido social y entonces la gente lo defiende. Cuando tenemos vecinos de bien que están dispuestos a defender a su narcotraficante, que es su benefactor, tenemos un problema mayor. Y ese problema mayor, y eso lo sumo a lo que está diciendo Daniel, es un problema del que hay que hacerse cargo. No solo cómo se complican los servicios, no solo cómo se paraliza una comunidad, sino como la comunidad alrededor de este narcotraficante que no participa del delito está dispuesta a aprovejarlo y a salvarlo. ¿Daniel? No, vaya problema, porque en el fondo es lo que nos introduce esto en la vida de los barrios, tal como ocurre, donde el narco juega un papel como muy bien se explicaba recién, porque no sé si llamarlo como provee de servicio, pero provee de orden y de tejido social y le da a las personas un marco en el cual se ordenan y bueno, si tú quieres estar seguro en tu casa, mejor te llevas bien con esa persona además, digamos. Y probablemente efectivamente te brindó protección, de hecho, porque cuidó su propia cuadra. Pero está compitiendo con el Estado. Y lo está haciendo con una actividad ilícita. Lo que tiene toda esta serie de consecuencias que hemos visto durante esta semana. Entonces, la pregunta inquietante para hacer, porque yo soy escéptico respecto a la respuesta, es que el Estado chileno está en condiciones de volver a ganar prestancia como para tener presencia real en esos lugares. Con la multiplicación de campamentos que tenemos hoy día, con una noticia que también ha salido estos días, y con el hecho de que las instituciones públicas dan poco abasto por una serie de motivos que sería de largo detalle. Y por tanto uno tiene el sentimiento de que esta guerra o esta batalla, no quiero decir que está perdida, porque nunca soy tan pesimista, pero vaya que está difícil. Está difícil. Vaya que está difícil, Está porque difícil. a esa señora que la Jimena está citando, hay que ir a hacerle sentido. Y no le hace sentido un discurso abstracto, no le hace sentido un discurso del mejor ministro que tengamos. Le hace sentido que el Estado le vaya a proveer de eso que le provee ese narco. Pero además ella ya no quiere a los carabineros ahí. Efectivamente. Entonces ahí ya hay un terreno perdido, porque ella ya no quiere que llegue el Estado, porque el Estado es un problema para su narco. Efectivamente. Entonces Pero ahí además, ahí ya está en negativo, no está en neutro No está ahí siquiera. en cero, o sea, Y aparte donde, de abajo. claro, y donde la competencia es desigual, porque el Estado narco provee de asistencia inmediata que el Estado no es capaz No de tiene cómo. tener. O sea, el Estado narco te paga un examen. Claro.
El Estado narco te paga una visita al doctor. Claro, si tu niño tiene un problema, te lo resuelve ahí, digamos, Te lo resuelve el tipo. sin ningún tipo de largo procedimiento Claro. que naturalmente el Estado tiene que tener porque tiene otros procedimientos. Eso no. No, es bien lamentable. Es muy, muy, muy duro el dilema. 9:31. Recomendaciones para la jornada de hoy. Jimena Jara. Oye, fui a ver ayer una película chilena que se llama Isla Negra. Es una película descrita como suspenso social, Ya, nunca el- había oído eso. en la que trabaja Alfredo Castro y Paulina Urrutia en los protagónicos. Está José Sosa. Es un elenco, pero ya de lujo, de lujo, de lujo. Yo lo fui a ver en Cinépolis La Reina. Y es una serie en la que hay una pareja que va a pasar un fin de semana en una casa de Isla Negra y que en paralelo ven cómo personas sin casa están viviendo en la playa y entonces entran en contacto de una manera muy confrontacional. Es muy pertinente a toda la conversación que hemos tenido acá. Es una conversación en la que hay dos miradas. Las dos miradas son fuertemente justificadas. Unas personas como sin casa. Hay una crisis habitacional, no solo en Chile, lo sabemos. En la quinta región, además, es más fuerte esa crisis habitacional. Entonces hay una presión enorme para que quienes pueden resuelvan, pero ya también de tomar la justicia por las propias manos. Hay una mirada también bastante importante de quienes ven esta realidad de falta de vivienda desde afuera, ¿no? Desde la comodidad de su propia vivienda y decir, bueno, que resuelvan su problema. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando dos realidades tan distintas se ven confrontadas en un conflicto bien radical. Isla Isla Negra. Negra. En los cines. En cines. Daniel Mansur, recomendación. Oye, fue traducida al español un ensayo que fue muy celebrado en Francia, de Laure Murat, se escribe el apellido Murat, que se llama Proust, novela familiar, publicado en Anagrama. Esta es una mujer francesa de una familia aristocrática y que cuando leyó a Proust siendo muy joven, vio que su propia familia y sus tíos estaban o mencionados explícitamente o eran parte de los personajes en clave, porque saben que en Busca del Tiempo Perdido está llena de personajes en clave. Y por tanto, muchos años después escribió este pequeño ensayo que es cómo Proust y la novela de Proust en Busca del Tiempo Perdido se imbrinca en su vida con sus abuelos, sus bisabuelos, sus tíos, sus primos y sus parientes lejanos. Y escribe un precioso ensayo respecto de cómo en Busca del Tiempo Perdido le toca su vida, le toca sus recuerdos, le toca su infancia. Ella es profesora de literatura en Estados Unidos hoy día, pero vuelve a su infancia, revisita su infancia a partir de la novela de Proust. Yo sé que Proust siempre intimida, pero esto es un excelente ensayo, un excelente texto para introducirse en lo que hace Proust en Busca del Tiempo Perdido. Laure Murat, Proust, novela familiar, realmente precioso el ensayo, recientemente traducido por Anagrama, disponible además en versión digital, si es que no encuentran el físico, que intuyo no debe ser fácil de encontrar. Recomendaciones para el programa de hoy. Daniel Mansur y Jimena Jara. Y además, por cierto, la recomendación de estar atentos a lo que ocurra en Magallanes. Un sismo de 7.5 grados, escala de Richter, a 210 kilómetros al sur de Puerto Williams, que ha hecho que el Senapred ordene la evacuación del borde costero en la región de Magallanes y también en la playa, el sector de playa del territorio antártico. Una evacuación muy masiva entonces que está teniendo lugar en Magallanes por la alerta de un maremoto después de este sismo que ha ocurrido a 210 kilómetros al sur de Puerto Williams. Toda la atención, por cierto, en los siguientes despachos acá en Tele 13 Radio. Jimena, Daniel, que tengan un gran fin de semana. Buenos días. Muy Buen buen fin de semana a semana. todos. Conversación y análisis en profundidad.